este vídeo os quiero compartir algunas ideas que creo que os pueden ser muy útiles a la hora de ayudar a alguien o que alguien os ayude a la hora de hacer peso muerto. En la descripción y en el comentario fijado tendréis disponible un índice con los diferentes apartados del vídeo, explicándoos la parte teórica, luego la parte práctica y luego otras ideas con otras técnicas que también podéis llegar a utilizar para ayudar, ya sea en el peso muerto o incluso en el clean. Ahí os lo pongo en el índice para que paséis directamente por si el vídeo se os hace demasiado largo. Y tú dirás, ¿para qué querría yo ayuda o ayudar a alguien para el peso muerto? ¿Con qué finalidad? Pues por varias razones. Una muy interesante viene a ser a la hora de utilizar cargas muy por encima de las que normalmente podemos llegar a levantar. En plan de, por ejemplo, si puedes levantar 100 kilos solo y llevas mucho tiempo estancado con esa carga, pero a lo mejor si podrías levantar, por ejemplo, 120 desde más arriba, pues a lo mejor esta ayudita para despegar la barra y que luego vayas trabajando la parte superior del rango de movimiento puede ser muy interesante. Luego otras causas puede ser que aquí yo esto lo sufro muchísimo, que viene a ser cuando se desgasta el agarre, porque yo, por ejemplo, como voy sin straps, voy sin magnesio y cosas por el estilo, cuando hago ejercicios con la barra que necesitan agarre, cuando me duele la mano, cuando la mano se me resbala, porque por ejemplo estoy sudando mucho, se me cansa el agarre, entonces significa que mi límite no está tanto en la fuerza que tenga con los grupos musculares principales, sino que está en la fuerza de agarre. Entonces, con estas ayudas también podéis, por ejemplo, hacer series más largas, porque si, por ejemplo, el agarre os falla a las 3, 4, 5 repeticiones, a lo mejor con ayudas para compensar un poco esa falta de agarre, podría hacer que lleguéis pues, a bastantes más repeticiones, depende de cuán limitante sea ese punto. ¿Qué otro punto a favor veo aquí? Pues también a la hora de ayudar a bajar la barra, para que la barra baje más controlada, ya sea para que no pegue impactos fuertes o ya sea porque cuando levantas, a mí me pasa muchísimo esto de que a lo mejor luego se me va abriendo el agarre y el problema de abrir el agarre no solo es que se te cae la barra, sino que yo he podido experimentar y he podido ver que cuando falla el agarre también la postura muchas veces suele ir detrás y la fuerza suele ser peor. Y este punto de seguridad lo puedo ver bastante interesante, de, por ejemplo, una persona que puede levantar una carga, pero con esa carga, por lo que sea, si le falla el agarre o porque no tiene experiencia suficiente, empieza a deformar la postura, pues a lo mejor una ayuda de estas en posiciones puntuales del movimiento para que la persona se pueda acoplar bien, entonces lo veo interesante. Otra parte también que lo veo interesante tener estas ayudas es si, por ejemplo, usáis discos que son muy pequeños y la barra empieza desde muy abajo. Normalmente las barras olímpicas, estas no son olímpicas, pero con los acolchados del suelo más o menos coinciden. Suelen estar a una altura que creo que son unos 25 centímetros. Entonces, si tenéis discos pequeños y tenéis que hacer el levantamiento desde mucho más abajo, pues es realmente muchísimo más difícil y la postura y las posiciones bajas son más complicadas y podéis encontraros en que a lo mejor no podéis despegar la barra desde el suelo porque cuesta muchísimo más, pero una vez estáis, por ejemplo, a la altura de un levantamiento normal vais sobradísimos. Entonces, con una pequeña ayuda en la parte de abajo os podría llegar a servir. Y otra parte también, si lo acopláis para hacer incluso ejercicios más de halterofilia como el clean, pues también he visto que puede llegar a servir este tipo de ayudas que os voy a mostrar después, porque ayuda a romper la inercia, va con mucha más inercia y es mucho más fácil bloquear los brazos. Entonces, de manera muy sencilla, ¿cómo podéis ayudar? Que yo no lo había visto en ninguna parte, pero de repente un día se me ocurrió y por eso lo quiero compartir. Pues simplemente, si alguien va a levantar, os ponéis al lado, normalmente la cabeza va a estar aquí, agarráis por el medio, intentad no molestar, no interrumpir en el levantamiento y simplemente la ayuda es agarrar del medio y hacer remo. Y ya está. Y aquí, por ejemplo, en la barra hay 50 kilos, entonces si tirar, por ejemplo, 50 kilos por encima de la máxima de uno, entonces es una pasada y el potencial para entrenar fuerza es bestial. Entonces aquí, por ejemplo, si estoy aquí y quiero ayudar, pues incluso podría ayudar con 50 kilos siempre que no le moleste a la persona que está levantando. Entonces, ya sea, por ejemplo, con la rodilla hincada y es un toquecito, o ya sea lo que es aquí, podéis ayudar con un montón de peso y así podéis progresar y jugar con cargas supramáximas. Aquí diría que vayáis alternando de lado, por ejemplo, de cada repetición vayáis haciendo un lado ya sea así o ya sea en plan remo, por el hecho de que no se os sobrecargue la espalda más de un lado que otro, ¿vale? Entonces, diría que vayáis alternando de lado. Luego, cuando sean cargas muy altas, que esto también lo he experimentado, de
hacer de spotter con cargas muy altas, como es difícil que podáis ir con las dos manos, entonces un truquito que he desarrollado es, vais con una, pero lleváis la otra de refuerzo, ¿vale? Para que de esa manera la espalda no se sobrecargue tanto de un lado y reparta mejor las cargas, ¿vale? Entonces ahí os agarráis de la muñeca y tiráis arriba como lo apañéis, ¿vale? Y ahí podéis hacer de spotter. Otras ideas que tengo en este punto que también podéis hacer, buscando quizás no molestar tanto a la persona que va a levantar, pues ahí he pensado de usar una cuerda, aunque esto es una cadena porque tiene más resistencia. De esa manera también empezamos desde más arriba y simplemente pues vamos ayudando con la cadena, ¿vale? Que aquí, como os digo, hay 50 kilos, entonces muchas veces uno puede fallar levantamientos por incluso menos de 1 o 2 kilos, entonces si con el spotter bien hecho podéis ayudar hasta 50 kilos en este ejemplo que estoy haciendo o más, aunque sea menos, el potencial es muchísimo. Entonces, una cuerda, en este caso una cadena, desde más arriba, y podéis ayudar aquí pensando también en dejarle más espacio a la persona para que pueda respirar. ¿Qué problemas he visto a lo mejor de tener una cuerda de más lejos? Que al levantarle separemos la barra del centro de gravedad de quien está levantando y se pueda desequilibrar. Entonces, la ayuda tenéis que intentar hacerla vertical, ¿vale? Aunque sea alejaros un poco, pero que intente ser vertical para no tirar y que de esa manera quien esté levantando no se desequilibre. Otra idea, que esto ya es más para levantamientos que a lo mejor la persona está a puntito de quedarse estancada, viene a ser, si estáis al lado, simplemente con hacerle un toque con el pie. Por ejemplo, están levantando aquí, apoyéis el pie y dais un toque. Ahí quizás es demasiado, pero aquí por ejemplo con esta barra de 10 kilos la puedo levantar sin muchos problemas. Vale, entonces un toquecito con el pie para hacer una ayuda puntual también puede ser de ayuda, y la persona si por ejemplo está estancada, se queda aquí, le dais un toquecito con el pie, en plan de un toquecito, pasa al punto de estancamiento, quitas el pie y que continúe haciéndolo y así puedes seguir avanzando. Y ahora una demostración práctica. Entonces, agarra. Y ahora voy a hacer de spotter. Tenéis que intentar no molestar con la respiración y aunque esté lejos, pues algo ayuda. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Vale? Solo con esto ya le estoy ayudando bastante. ¿Vale? Como veis, ¿te ha molestado? No. Dale otra vez. 1, 2. Vale. Baja. Y de hecho, aquí que se me acaba de ocurrir, cosas del directo, también podéis hacer lo contrario y fastidiar. Que va a ser tan simple, ¿vale? Que en vez de tirar para arriba, pues tiráis para abajo. También puede ser interesante si queréis empezar con cargas inferiores, pero para que más o menos la persona siempre esté tirando el máximo. Entonces puede ser interesante. Voy a ponerlo un poco más difícil ahora. No se te ven los brazos. Venga, dale. Puede ser interesante si, por ejemplo, la pueden despegar hasta la rodilla y a lo mejor luego le ponéis carga adicional desde la rodilla para que sea como una especie de rack pull. Entonces, dale. 1, 2. Y aquí, por ejemplo, ponérselo un poquito más difícil. ¿Bien? Sí. Vale. Luego, ahora probando, ya con más carga, para que veáis. Y ahora le hemos subido a 70. La máxima de ella está en 75, pero porque le suele fallar el agarre, entonces ahora con calma va a ser una rep con 70, pero luego vamos a alargar la serie a más repeticiones con ayuda, para que veáis que con el spotter, aunque esté en mal ángulo, puede ayudar mucho como para prolongar las series sin tanto esfuerzo. Normalmente aquí con un par de repeticiones... Sí debería decir que es que a mí lo que me falla es la subida, que en el momento en que paso de la rodilla lo subo Por eso. del ojo. Porque aquí, por ejemplo, a ella, por ejemplo, cuando está con mucho tiempo, le falla el agarre y también lo que más le cuesta es el primer rango del movimiento porque es la parte más difícil, pero luego a partir de ahí va sobrada. Entonces, aquí la parte del spotter puede ser de muchísima ayuda. Entonces, ahora vamos con esta demostración práctica. Y ahora, por ejemplo, baja. Te ayudo en la bajada. Dale otra vez. Vamos. Como irle acostado, te va a ayudar mucho. Venga, hazlo fácil. Un momento que estás en medio. Fácil, ¿no? Baja rápido. Te lo freno yo. Otra. Baja rápido. Te lo freno yo. Otra.
rápido, te lo freno. Entonces, ahora en vez de fallar el agarre, lo notamos más en la espalda, ¿verdad? Sí. Se va el trabajo más a la musculatura que está trabajando porque el agarre con esta parte del spotter ya no es un problema. Entonces, una estrategia aquí puede ser hacer las primeras repes a fuerza pura en solitario para trabajar lo que es la fuerza y las siguientes para ya trabajar más la musculatura con esa parte de más fatiga. Bueno, y ahora para demostrar finalmente la super efectividad de esta técnica me he llevado unos cuantos insultos por el proceso, ¿vale? De en plan de que estás totalmente loco. 110 kilos, ni siquiera lo he intentado nunca, ¿vale? Pero es para mostrar el punto de que esta parte del spotter, que la ayuda, funciona. Le voy a ayudar todo lo que pueda para que no le cueste, pero recordad que simplemente la ayuda la voy regulando, aunque en estos casos, por ejemplo, si yo quisiese que ella se fortaleciese más en la parte de arriba, o que incluso que vaya fortaleciendo el agarre con cargas más altas, podría ser una opción. ¿Vale? Entonces, ahora voy a ayudar todo lo que pueda, voy a hacer la técnica que os he dicho de agarrar la muñeca para que me sea más fácil y vamos a ello. ¿Lista? Qué repetido. Una locura, ¿eh? Voy a ayudar todo lo que pueda, ¿vale? ¿Qué tal? Tira mucho de lumbar. Pero bien, ¿no? Así que ahí se ha mostrado la efectividad de la técnica. Bueno, y ahora para acabar os quiero mostrar un par de métodos diferentes, que al menos el primero lo he visto por ahí y el segundo igual lo he adaptado yo, o no, también lo he visto, ahí ya no sabría decir. Para el primero necesitáis tener brazos largos, entonces si la persona que vais a ayudar es mucho más pequeña que vosotros y llegáis bien a la barra, podría llegar a servir, solo que por la postura igual necesitáis bastante confianza, que básicamente sería hacer el peso muerto a la vez. Sería agarrar y irse hasta la vez. Fácil, ¿no? Que esta parte sería tirar del abdomen y así ayudar a enderezar la espalda para atrás. ¿Qué problema hay con esta otra ayuda? Que realmente no soluciona el problema que pueda haber con el agarre, ¿vale? Entonces, como el agarre yo creo que suele ser el eslabón débil donde se rompe la cadena cinética y que afecta más en el levantamiento, pues ahí yo usaría la primera técnica que os mostré. Pero ahí hemos mostrado otra versión. Entonces sería tirar del abdomen y ayudar atrás. Entonces, agarréis aquí y un tironcito. Y ahora un último ejemplo para usar la misma técnica pero para ayudar con un clean. En este caso le voy a poner 30 kilos. Como me da miedo que al ponerle demasiado peso arriba le fuesen mucho las muñecas, entonces le voy a ayudar muchísimo, pero para que veáis que también para halterofilia puede servir. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora solo haremos clean, pero al hacer el press también se puede llegar a ayudar, porque cuando empiece la persona a hacer el press, si ponéis las manos en los codos, perfectamente también le podéis hacer una ayudita. Pero aquí como es halterofilia y es más delicado, quizás lo suyo sería más para un par de kilos por encima de la máxima o cuando se quiera alargar una serie para hacer más repeticiones y cosas así. Entonces ahora el clean no será muy técnico porque ya no es halterofilia, pero bueno, ahí os pongo el ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Lo vas a subir yo, ¿eh? No te asustes. ¿Arriba arriba? No. Baja. Y tú abajo. Y como ves ahí también se puede ayudar. No es súper cómodo, pero podría llegar a ser ayuda para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Espero que estos trucos os sean de ayuda para que superéis estancamientos y que os superéis más día a día y de las maneras que podáis aprovechar estas nuevas ideas para que podáis mejorar en vuestro peso muerto. Un saludo y hasta otra.